Reelección presidencial, lucha de poder y división de partidos. Históricamente, desde la conformación de la República Dominicana, ha habido lucha de poderes en el país para la consecución del solio presidencial. Más de 100 años después, tras la caída del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1961, no ha habido excepciones en ese sentido. En 1963, la lucha de poder llevó al derrocamiento del presidente Juan Bosch tras 7 meses de haber asumido la presidencia de la República, y básicamente por los intereses foráneos y la pugna que se generó en los distintos países de América Latina, especialmente por los dos sistemas que gobernaban el mundo y que generó en esa ocasión lo que se denominó la Guerra Fría. Entonces asume el poder Joaquín Balaguer, batiéndose esa misma guerra en todo el hemisferio latinoamericano y del Caribe. Emilia Pereira, periodista y especialista de investigación de la historia e historia del Caribe, en un trabajo publicado en el periódico Diario Libre, afirma que las disputas atizadas por la lucha de poder han causado caídas y divisiones en la historia política dominicana. Y narra que una de las confrontaciones más ventiladas la sostuvieron precisamente Joaquín Balaguer y Augusto Lora en el periodo de 1966-1970, cuando batallaron por la candidatura presidencial. Después de la era de Trujillo, tú vas a encontrar manifestaciones de pugnas internas que han sido muy fuertes y que han derivado en divisiones de partidos, incluso dentro del mismo PRD, dentro del Partido Reformista. Balaguer tuvo con Augusto Lora una pugna muy fuerte durante su primer periodo de gobierno, 1966-1970. Acuérdate que Augusto Lora quiso disputar la candidatura presidencial a Balaguer y hubo una disputa y finalmente Lora sale del partido y crea el MIDA. Justamente en toda esa vorágine de cuestiones, la Guerra Fría, la incidencia de los grupos de izquierda, la forma como se hacía la política, pues incidió mucho también en cómo un presidente podía ir a más allá de un segundo periodo, ir hasta un tercer periodo y disputar un cuarto periodo, porque recordemos que el presidente Balaguer en el 78 intentó un cuarto periodo y ya sabemos en lo que eso finalmente terminó, una gran crisis política que se pudo resolver por la intervención, obviamente, de quienes siempre intervienen en estos asuntos, los Estados Unidos. El presidente Carter, fue evidente que su intervención para resolver la crisis. Desde 1966 hasta 1978, Balaguer se mantuvo aspirando a la candidatura presidencial, para lo cual siempre utilizó la estrategia de no decir hasta el último momento que se reelegiría, para después decir frases tan emblemáticas como la de que nadie cambia de caballo cuando se va a cruzar el río. Balaguer hacía eso, jugaba al tiempo, no fijaba posición, iba armando su estructura hasta que finalmente se presentaba como un predestinado, el hombre del destino que era el que tenía que salvarnos. Y entonces finalmente los demás no funcionaban, no daban la talla y Balaguer era el salvador. Y sabíamos cómo se reelegía Balaguer también, esa es otra historia. En el Partido Revolucionario Dominicano también se escenificaron estas controversias internas, luego de la asunción al poder de Antonio Guzmán Fernández, quien le había ganado anteriormente una contienda interna a Salvador Jorge Blanco. Y precisamente, había amenazado a Guzmán Fernández de someterlo a la acción de la justicia por corrupción administrativa. Esto, precisamente, sería la causante principal del suicidio de Guzmán Fernández. Se reflejó esa gran diferencia que había entre los líderes políticos en las relaciones que tenía el presidente Antonio Guzmán con Peña Gómez y con Salvador Jorge Blanco. Las cosas llegaron a un punto tan fuerte que, bueno, entre las causas que se dan como una posible explicación del suicidio del presidente Guzmán estuvo esa lucha con Jorge Blanco y una supuesta amenaza que le habría hecho Jorge Blanco con someter a la justicia a esa figura, al presidente y también
familiares. Las pugnas internas de los partidos no culminó en el suicidio de Guzmán Fernández. Posteriormente, el mismo Jorge Blanco no permitió que Jacobo Masluta, de su propio partido, ascendiera al poder como candidato presidencial y, en cambio, permitió que Joaquín Balaguer volviera, rompiendo todos los pronósticos, a asumir la presidencia de la República. Que en el PRD la lucha por el poder, por el desplazamiento de la figura que está, pues generó divisiones. Se crearon, el mismo Jacobo Masluta creó un partido, Peña Gómez también tuvo que crear un bloque y finalmente ese partido pues terminó fuera del poder, y una de las razones que se le atribuye justamente a esa situación, que generaron esa situación, mejor dicho, es que no pudieron mantener la unidad. Se habla que dentro del Partido Reformista Social Cristiano, Joaquín Balaguer nunca dejó que otro líder de esa organización política llegara a asumir candidaturas presidenciales, por lo que impidió en 1994 que Fernando Álvarez Bogart fuera el candidato de ese partido, y por ello este pasó a ser el candidato vicepresidencial en el PRD, junto con José Francisco Peña Gómez, principal líder de esa organización política. Lo mismo ocurrió después con Jacinto Peinado en el año 1996. Balaguer prefirió firmar un pacto con el Partido de la Liberación Dominicana, denominado Frente Patriótico, para permitir que Leonel Fernández asumiera la presidencia de la República. Balaguer en el 86, que se reelige en el 90 e intenta reelegirse y lo logra en el 94, pero se le recorta el periodo. Y ahí otra vez el tema de la crisis. Ese es otro ejemplo que podemos utilizar, que era lo que iba a decir. Porque lo que pasó en el 94 es lo que pudiera también pasar ahora. Hay matices diferentes y cada escenario te va a plantear matices distintos, pero en el fondo lo que hay es una lucha por la preeminencia. ¿Quién gobierna? ¿Quién es que debe estar y quién es que no debe estar? Tras la muerte del líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, Hipólito Mejía asumió la presidencia de la República en el año 2000. Mejía intentó entonces reelegirse como presidente y causó otra controversia interna en el PRD, en el que Atoy de Camps salió de ese partido a formar otra organización política. La reelección yo creo que le ha causado mucho daño al país. Si nos ponemos a evaluar todo lo que ha pasado, vámonos nada más a la época de Balaguer, hasta ahora nos damos cuenta de que provoca mucho desgarramiento la reelección y que no necesariamente se traduce en beneficio para el país. O sea, es muy costosa en todos los sentidos, también es muy costosa económicamente. Es un dinero que sabemos todo lo que se hace para poderse reelegir. Para que algún presidente se pueda reelegir, se hace una inversión enorme que no se puede ni siquiera cuantificar. Llegando entonces a nuestra realidad política actual, parece que dentro de los principales partidos políticos y en el caso particular del Partido de la Liberación Dominicana, partido gobernante, está pasando algo muy similar a lo que ha pasado en el sentido histórico de los partidos. Esto se vio más claro en la recién entrevista que ofreció el presidente Danilo Medina a Yanna Tavares, que fue un toque de queda en el país y ha sido motivo de los más sucesivos comentarios en las redes sociales. Medina aquí no dejó claro si se reelegiría como candidato presidencial, y esto refuerza la pugna interna dentro de su partido con el sector de Leonel Fernández. Las experiencias están ahí. Lo que no parece es que los líderes políticos nuestros estén aprendiendo de lo que ha sucedido antes. Hay matices diferentes y cada escenario te va a plantear matices distintos, pero en el fondo lo que hay es una lucha por la preeminencia. ¿Quién gobierna? ¿Quién es que debe estar y quién es que no debe estar? Entonces, son figuras muy fuertes, en el sentido de que
Hablamos de Leonel Fernández, que fue presidente durante 3 periodos. Es una persona que, bueno, hizo una base de simpatizantes, etcétera, durante todo ese tiempo. Y luego tenemos la figura presidencial de la actualidad, que es sumamente poderosa y es quien está ahora gravitando en el escenario y tiene mucho, mucho poder. Medina llegó a referirse a su salida del poder en el gobierno del presidente Leonel Fernández en el año 2007. Yo de alguna manera veo eso como un llamado a que los precandidatos o quienes intenten regresar al poder, como quien dice, como que asuman su ejemplo, ¿no? Yo vi eso algo un tanto extraño, pero eso vino obviamente con el tema de que si el presidente hablaba mucho o hablaba poco, en su muy citada entrevista, pero hace entonces referencia al 2007 diciendo que él después de ahí se cayó y no habló más hasta finalmente llegar a la posibilidad del ser presidente. Pareciera un mensaje, si se quiere, de que nadie más pudiera hablar o expresarse públicamente respecto a la posibilidad de optar por una candidatura. Nos hace pensar estas declaraciones del presidente Danilo Medina con relación a la reelección presidencial de las mismas estrategias utilizadas por el extinto líder Joaquín Balaguer. Ante esta realidad que se vive en el partido gobernante y la realidad que se vive en las demás organizaciones políticas, existe la presunción de que la historia puede repetirse. Son otros tiempos, no es exactamente el mismo escenario, pero los modelos que están siguiendo nuestros gobernantes y grandes líderes son los modelos balaguerianos. No podemos sustraernos a esa realidad. Pensábamos que eso había quedado en el pasado, pero no. En el sistema político dominicano no ha habido posmodernidad. Seguimos todavía contemplando cómo los modelos que aplican los líderes políticos son los modelos balaguerianos o balagueristas. Es que estamos en presencia de 2 presidentes. Esa cuestión no se había suscitado, ¿no?, en ninguno de los otros partidos, por lo menos en mi memoria. Ahora tenemos a 2 presidentes. Cosa distinta también de lo que pasó en el 2007, 2008. Obviamente que hubo una crisis en el mismo Partido de la Liberación Dominicana, pero que no significó, a decir de los resultados del 2008, pues nada, porque el presidente Fernández en ese momento logró reelegirse sin mayores problemas. Pero en ese momento el presidente Medina no había sido presidente todavía, y vamos a decir, no había generado esas raíces profundas en la sociedad que genera un presidente, ¿no? Entonces, como decía el extinto líder del Partido Reformista Social Cristiano, Balaguer, la suerte está echada.